Hola, bienvenido a este nuevo video sobre empresa y derechos humanos. En un video anterior hablamos sobre quiénes son los obligados a respetar los derechos humanos y hablamos del Estado. Hoy vamos a hablar de las empresas. ¿Por qué las empresas, que son actores privados, deberían tener responsabilidad por los derechos humanos, que en principio son problemas públicos? Bueno, tienen mucho que ver, porque todos los actores sociales tenemos obligaciones frente a los demás. Esta es la idea del principio de solidaridad. Todos somos responsables por todos. Y las empresas también tienen responsabilidad. Esta responsabilidad surge de una necesidad. La necesidad de enfrentar dos problemas. Por un lado, el problema fáctico. Es decir, que las empresas tienen la capacidad de violar derechos humanos y lo han mostrado así históricamente. Un ejemplo de esto es Rana Plaza. Rana Plaza es un accidente que surge en Bangladesh gracias en parte por la necesidad de producir masivamente para el fast fashion en el mundo occidental. Producir mucha ropa de forma rápida y eso implicaba meter muchas personas para producir ropa que después iban a comprar H&M, Zara o algunas de estas otras empresas en el occidente para producir de forma muy acelerada. Y lo que hicieron en el Rana Plaza es en un edificio de 2 pisos meter a muchas personas para que en condiciones no muy salubres produjeran rápidamente esta ropa. Lo que sucedió es que construyeron más pisos sobre este edificio para meter más gente con pocas salidas y además con poca distancia entre las personas. Sucedió un accidente, se incendió el edificio. Y el edificio colapsó porque no estaba hecho para soportar tantos pisos. En un solo momento, miles de personas, sobre todo mujeres, murieron y también niños que estaban en el edificio porque había una guardería para esas mujeres que trabajaban en el Rana Plaza. Este accidente terrible que costó miles de vidas surge también por esa necesidad de lucro rápido y fácil. Y eso llevó a cuestionar el mundo. ¿Esa es la clase de empresas que queremos? ¿Esa es la clase de economía que queremos? Otro ejemplo de esto es el ejemplo de Bhopal. De hecho, existe una película que habla sobre esto. Se llama Bhopal, una plegaria por lluvia. En esta película se narra este caso donde una empresa estadounidense tiene una filial en Bhopal, India, para producir insecticidas. Y en esta historia, que es una historia de la vida real, no tuvieron en cuenta temas de seguridad industrial por una necesidad de ahorrarse dinero. Y por esa necesidad de ahorrarse dinero no tuvieron las precauciones necesarias y uno de los químicos que producían se mezcla con otro químico produciendo literalmente cianuro, que por las altas temperaturas se vuelve vapor y la gente lo inhala. En una sola noche, todo Bhopal o la gran mayoría de este pueblo fallece intoxicados por este vapor venenoso. Otras miles de personas dañadas, además generaciones y generaciones que se ven afectadas, porque también la población tiene efectos tardíos que se manifiestan posteriormente, el agua queda contaminada, la tierra queda contaminada. Este problema fáctico que estamos viendo está unido a la negligencia de algunas personas y algunas empresas, pero también por otro lado a la incapacidad de los gobiernos nacionales de regular efectivamente sus empresas. Estos casos, que son muy difíciles de aceptar, son muestras de la injusticia que existe en el mundo actual, muchas veces dadas por el descuido, no por la mala intención necesariamente. O una intención de pronto de producir muy rápidamente lucro sin tener en cuenta las vidas de los demás. Esto se une a otras tragedias difíciles como el empleo de trabajo infantil en Pakistán o también empleo de mano de obra o trabajo forzoso en Eritrea. O también desplazamiento de comunidades nativas en Nigeria. Y así tenemos muchos de estos casos en donde empresas muy grandes se ven participando en violaciones graves de derechos humanos. Entonces el problema fáctico es el primer problema al cual tenemos que responder. El segundo problema es el problema regulatorio. Y es decir, el derecho no está creado para hacer responsable a otros actores que no sean los estados por derechos humanos. El derecho nacional es insuficiente porque el derecho nacional está dedicado a regular a quienes están dentro del territorio, no fuera del territorio. Así que si una empresa canadiense está en El Salvador, pues la empresa
está regulada por las normas de El Salvador, no de Canadá. Ese es el límite jurisdiccional de la norma nacional, que es territorial. Además de ese límite, tenemos que los estados nacionales que reciben a las empresas a veces también no quieren o no pueden regular efectivamente a las empresas. No quieren porque a veces son los que están siendo de cómplices de las empresas, beneficiándose lucrativamente de esas violaciones de derechos humanos. O a veces no pueden porque tienen conflictos armados internos o porque tienen situaciones de pobreza estructural que impide que su norma sea efectivamente implementada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? El Estado es el primer responsable, pero no parece el único capaz de violar derechos humanos. Deberíamos dejar que las empresas hagan lo que tengan que hacer, o esto simplemente es un tema ético, que también es un tema ético. Pero el derecho también tiene que hacer algo. Tenemos que vincular jurídicamente a las empresas para ayudarles a ser mejores empresas. Es decir, satisfacer necesidades sociales a través de sus productos y servicios de forma ética y responsable. Tenemos dos respuestas globales a este problema regulatorio y fáctico. Por un lado, el derecho internacional. Pero ya el derecho internacional tiene un reto inherente, porque es un derecho creado por los estados, para los estados. Y así que regular a través del derecho internacional a las empresas es en sí mismo un replanteamiento completo de todo el sistema internacional. No obstante, se ha explorado dos vías. Por un lado, el soft law o derecho blando, que es un derecho no vinculante en sí mismo para los estados, pero a través del cual se puede llegar a actores no estatales, como las empresas. Y quiero hablar de los principios rectores sobre empresa y derechos humanos de las Naciones Unidas. Este documento es el punto focal del movimiento de empresa y derechos humanos en el mundo. Es soft law, derecho blando. Ese es el primer instrumento internacional que impone obligaciones a las empresas de forma autónoma e independiente a las obligaciones de los estados. Y la responsabilidad es la responsabilidad de respetar los derechos humanos. La segunda iniciativa de soft law o derecho blando, además de los principios rectores, son las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. También es un instrumento no vinculante, pero muy relevante porque plantea unos estándares de comportamiento para las empresas para que sean responsables. Y dentro de esos estándares de comportamiento se incluye ser respetuosos de los derechos humanos, siguiendo los principios rectores sobre empresa y derechos humanos. Estos dos instrumentos son fundamentales para el resto del proceso de desarrollo normativo, tanto nacional como internacional, en materia de empresa y derechos humanos. Dejando de lado el derecho blando o soft law, que no es vinculante, pasemos al derecho vinculante, al hard law. Cuando hablamos de hard law estamos hablando de tratados, y estos tratados sí tienen obligaciones que los estados deben cumplir. Uno de estos ejemplos de desarrollos que hemos visto en el hard law en materia de empresa y derechos humanos es la modificación de tratados comerciales o de tratados de inversión extranjera. Estos tratados que normalmente protegen al inversor extranjero cuando trae capital a un estado, normalmente protegen únicamente a la inversión extranjera. Pero hay una reformulación de estas cláusulas de los tratados para incluir también obligaciones al inversor extranjero. No solo debe traer la inversión y que esa inversión sea productiva y positiva para el Estado, sino que también debe cumplir estándares de derechos humanos. Estas obligaciones son vinculantes porque están dentro de un tratado y vinculan de forma indirecta al inversor a través de un tratado entre dos estados. Entonces, primera idea en el derecho vinculante sería la modificación o inclusión de cláusulas en tratados de inversión extranjera o comerciales que imponen responsabilidades a las empresas inversoras. Adicionalmente, en el marco del derecho vinculante del derecho internacional, el hard law, se está desarrollando un tratado en materia de empresa y derechos humanos. El primer tratado en materia de empresa y derechos humanos. Las negociaciones no han sido fáciles, ya vamos en varios borradores, propuesto originalmente por Ecuador y Sudáfrica. En este momento se está discutiendo cuál es ese gran modelo y tenemos algunas ideas ya. Es un modelo de tratado más bien marco con obligaciones generales que en este momento está en negociación. Esa sería otra respuesta global desde el derecho internacional. Hablemos ahora de respuestas del derecho nacional.
Además de las respuestas en el derecho internacional, encontramos respuestas desde el derecho nacional y vemos que el derecho nacional también ha respondido a las empresas transnacionales, que en sí mismas son un reto para el derecho nacional porque van más allá de las estructuras nacionales, son transnacionales o multinacionales. Dos respuestas. Primero, normas con efectos extraterritoriales, principalmente en estados europeos como Francia, Alemania, Reino Unido o más recientemente en la Unión Europea. Estas normas regulan a las empresas que tienen alguna relación o actividad en Europa, pero que también están fuera de Europa y que tienen actividades más allá del continente. De modo que estas normas, aunque son nacionales, van con las empresas extraterritorialmente y aunque estemos en Latinoamérica, pueden tener efectos estas normas. También desde los sistemas nacionales hemos visto cómo ciertos sistemas constitucionales se han modificado o han diseñado mecanismos para responder a la violación de derechos humanos que causan empresas. El sistema constitucional colombiano ha generado la posibilidad de poner tutelas contra empresas, de modo que, aunque los derechos humanos, el primero obligado es el Estado, las empresas también pueden ser demandadas por esta razón. En conclusión, las empresas también son responsables por los derechos humanos. Pero esa responsabilidad, aunque es compartida con los estados, es una responsabilidad diferenciada. No puede ser lo mismo el Estado que las empresas. Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, que es evitar causar impactos negativos con sus actividades económicas en los derechos humanos de los demás. Principalmente, la forma de cumplir con esta responsabilidad es ser diligentes, a través de un proceso de debida diligencia que implica identificar riesgos potenciales o actuales de su actividad económica en los derechos humanos de los demás. Te damos gracias por haber visto este video y si te gustó, te invitamos a que te suscribas, le des like, pongas la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo video sobre derechos humanos.